Este es el tercer video correspondiente al tema Propiedades de los materiales. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. En primer término, se comentarán los efectos rheológicos del hormigón. Ellos son el creep o fluencia lenta, es decir, el aumento de la deformación a tensión constante, la contracción, que es una pérdida de volumen asociada con la pérdida de humedad del hormigón hacia la atmósfera, y la relajación, que es la pérdida de tensión a deformación constante, pero que no resulta un fenómeno significativo en el hormigón. El CIRSOC 201-05 es básicamente un reglamento destinado al proyecto de edificios, por lo que la información referente a la rheología del hormigón es escasa, dado que la cuantificación precisa de estos fenómenos solo es necesaria en edificios de grandes dimensiones o con estructuras poco comunes. En la fotografía se muestra un puente cuyo comportamiento dio lugar al estudio y cuantificación del creep. En efecto, el puente de Le Verdre fue proyectado y construido por el ingeniero francés Eugène Freycinet en 1910. Para ese momento, el creep era un fenómeno desconocido. Debido a las elevadas tensiones de compresión, el arco experimentó fuertes fenómenos de creep y su clave descendió 13 centímetros en un año. Freycinet había desencofrado el arco, ubicando unos gatos hidráulicos en la clave. La expansión de los gatos elevaba el arco y liberaba el encofrado para ser utilizado en otro tramo. Por suerte, Freycinet no rellenó los alojamientos para los gatos y pudo volver a levantar el arco, evitando de esta manera su falla. Finalmente, el puente fue volado durante la Segunda Guerra Mundial. Este hecho, el de la presencia del creep, o sea, del descenso de la clave, motivó a Freycinet para estudiar el fenómeno y llegar a poder cuantificar sus efectos. Como se verá más adelante, la cuantificación del creep es absolutamente necesaria en las estructuras pretensadas. En la figura se muestra otra situación en la que su conocimiento es indispensable. Se trata de un puente construido por la técnica de voladizos sucesivos. Las deformaciones de los voladizos deben ser predichas con particular precisión, de modo de evitar correcciones y reglajes que siempre resultan complejos y costosos. Unos años antes que Freycinet, otro famoso ingeniero, el suizo Robert Maillard, tuvo problemas con otro comportamiento rheológico del hormigón que tampoco era conocido en ese momento. En efecto, las zonas extremas de los laterales de su puente sobre el río Suoz, construido en 1901, experimentaron una fisuración que el conocimiento de ese momento no pudo ni prever ni justificar. Maillard, que era una persona muy pragmática, solucionó el problema de una forma radical. En sus siguientes proyectos, eliminó los laterales del puente en los sectores en los que se había fisurado el puente de Suoz. Hoy sabemos que lo que le ocurrió es que el hormigón se fisuró por contracción. En la figura pueden verse dos probetas y sus respectivos diagramas de deformaciones en el tiempo. Ambas se encuentran descargadas a la espera de unos ensayos en los que se medirán la evolución del creep y de la contracción en el tiempo. Dado que la contracción es un fenómeno que estará presente en ambas probetas, se mantendrá la probeta inferior sin ser cargada, de modo de que en ella pueda medirse la contracción y descontarse del ensayo de la probeta superior, en la que se tendrá creep y contracción. De esta manera podrá desacoplarse y medirse el creep. Mediante el accionamiento de un gato hidráulico, se ponen en tensión los resortes de un equipo para la medición de creep a largo plazo. La probeta superior experimenta un acortamiento inicial, al que llamaremos epsilon y c. Ambas probetas son mantenidas en el mismo ambiente en el que son controladas la temperatura y la humedad. En este caso, a 20 grados y 50% de humedad relativa. Con el correr de los meses, las mediciones muestran la evolución en el tiempo de la contracción y de la fluencia, obtenida esta última como resta entre la deformación total y la deformación medida en la probeta testigo que no se encuentra cargada. Este es el aspecto que presentan las curvas de creep y contracción luego de 2 años. En ese momento se procede a descargar la probeta que estaba en el equipo de creep. Se observa en ella una recuperación elástica que es del orden de la deformación inicial. Con el correr de las semanas, se produce una recuperación adicional de las deformaciones por creep hasta que la deformación de la probeta se estabiliza.
se observa que queda una deformación por creep no recuperable. Mientras tanto, la evolución de la contracción ha seguido su curso, pero con tendencia a estabilizarse a partir de un determinado momento. Al mirar los diagramas de creep y de contracción, se observa que los mismos experimentan un rápido crecimiento en las primeras semanas y que a lo largo del tiempo tienden a estabilizarse. La estabilización puede demorar años, por ejemplo, entre 2 y 5 años. Como se ha comentado, la curva de creep se obtuvo como diferencia entre la deformación total y la deformación por contracción. En esta figura se muestra el aspecto real de lo que se mediría en la probeta ubicada en el equipo de creep en un ensayo en el que se miden deformaciones desde un poco antes de poner en carga a la probeta. Por ese motivo, llega a verse la deformación por contracción entre el comienzo del ensayo y el tiempo t/1. Volviendo al ensayo de las dos probetas, una vez estabilizadas las deformaciones, se procede a sumergirlas en agua. Luego de algún tiempo, en ambas se observa un fenómeno de hinchamiento. Es momento de volver a lo que ocurría con ensayos de probetas a compresión bajo cargas sostenidas. Como se recordará, si las tensiones no superaban a la tensión crítica, las deformaciones se estabilizaban después de algún tiempo y se ubicaban sobre la curva límite por fluencia o creep. Es decir, se llegaba a una condición estable. Contrariamente, si la tensión superaba la crítica, luego de algún tiempo de deformarse, la probeta rompía. Estos fenómenos definían una nueva curva a la que llamamos curva de rotura. El fenómeno puede mirarse ahora desde el lado de la evolución del creep. En esta figura se muestra el aspecto que presentan las deformaciones por creep cuando la tensión se encuentra por encima de la crítica. Como puede observarse, aparecen el creep secundario y el terciario, que muestran que el fenómeno se vuelve inestable y lleva a la rotura. En otras palabras, el creep no es independiente del nivel de tensiones. Siendo algo más precisos, si se desea tener deformaciones por creep predecibles y cuantificables, las tensiones de trabajo del hormigón no deberían superar a un valor del orden del 50% del de rotura. A continuación, se describirán aquellos factores que influyen en mayor medida sobre la magnitud del creep y de la contracción. El volumen relativo y tipo de agregados que contenga el hormigón. Dado que los agregados actúan como un esqueleto rígido, si no son sensibles a los cambios de humedad, cuanto mayor sea su volumen relativo en la mezcla, menor será la contracción. Cuanto mayor sea su módulo de elasticidad y su rugosidad, más efectiva será la restricción que impongan. Dado que los agregados no sufren fluencia lenta, vale el mismo comentario frente a este fenómeno. Este factor no es tenido en cuenta en las expresiones de cálculo más empleadas, por lo que es uno de los motivos que hace que las mismas presenten importantes dispersiones al ser cotejadas con valores experimentales. Tipo de cemento. Los cementos de alta resistencia inicial tienen más contracción que los cementos normales, mientras que otros, especialmente formulados, son capaces de minimizar este tipo de efectos. La relación agua-cemento influye sobre la estructura de poros y capilares, y por lo tanto, en todos los fenómenos relacionados con el movimiento de agua dentro del hormigón. En las expresiones de cálculo, se las suele tener en cuenta indirectamente introduciendo la resistencia del hormigón. A mayor relación agua-cemento, mayor contracción y mayor fluencia lenta. Cantidad de armadura. Las armaduras tienden a actuar como una restricción frente a la retracción y a la fluencia lenta, dado que ellas no presentan este tipo de fenómenos. Adiciones y aditivos. Algunos aditivos y adiciones, por ejemplo las puzolanas, pueden incrementar la contracción, mientras que otros, por ejemplo los compensadores de contracción, pueden disminuirla. Curado y madurez del hormigón. Cuanto mayor sea la madurez del hormigón en el momento de la puesta en carga, menores serán las contracciones, ya que se habrán producido en parte con anterioridad a la puesta en carga. Y también menor será la fluencia lenta. En las expresiones de cálculo, esto se tiene en cuenta en forma indirecta a través de la resistencia del hormigón que se emplea en ellas. Obviamente que el proceso de madurez del hormigón puede acelerarse, por ejemplo, con el curado a vapor. Condiciones medioambientales. Cuanto menor sea la humedad del ambiente,
mayor será la transferencia de humedad desde el hormigón hacia el aire y por lo tanto mayor será la contracción y también mayor será la fluencia lenta. Las expresiones para cuantificar estos fenómenos la tienen en cuenta a través de la humedad relativa. La temperatura también tiene influencia sobre estos fenómenos, pero no existen expresiones para su cuantificación. Tamaño y forma de la sección transversal. El movimiento de agua hacia la superficie exterior será tanto más lento cuanto más grande sea la distancia que el agua tenga que recorrer. Si dos piezas tienen igual sección transversal, digamos, igual área, los efectos serán más rápidos en una sección transversal delgada y larga que en una sección cuadrada. Frecuentemente se hacen correlaciones con un espesor ficticio obtenido como cociente entre el volumen del elemento y su superficie externa. La cuantificación de los valores de fluencia y contracción para un tiempo dado luego de la puesta en carga es necesaria tanto para la valoración de pérdidas de pretensado como para el cálculo de flechas y otras deformaciones. Ambos fenómenos dependen de una cantidad de variables que, para la mayor parte de los casos, no son conocidas en detalle en el momento de realizar el proyecto. Por esos motivos, no debe esperarse que las predicciones teóricas tengan una precisión mayor a más o menos 50%. Como ya se ha dicho, el CIRSOC 201.05 no aporta casi nada a la cuantificación de estos fenómenos. La bibliografía no es concordante en cuanto a cuál es el mejor método para su predicción. Existen tres fuentes que son consideradas internacionalmente como consistentes: AASHTO, los códigos modelos CEPFIB y los documentos del Comité 209 del ACI. En lo que sigue se verán las expresiones dadas por la primera de estas instituciones. También vale comentar que existen algunos proyectos, por ejemplo los puentes construidos por voladizos sucesivos, para los que las predicciones con expresiones estándar no tienen suficiente precisión, por lo que es necesario hacer ensayos con los materiales y dosificaciones que se emplearán en obra y respetando las condiciones de curado, exposición, etc. Todos los reglamentos calculan la deformación final por CRIP multiplicando la deformación inicial por un cierto coeficiente. Se muestra aquí el coeficiente propuesto por AASHTO. Enseguida se verá qué significa cada término. Esta expresión permite calcular las deformaciones específicas por contracción. En esta tabla se resume la forma de calcular cada uno de los coeficientes que intervienen en las expresiones anteriores. En la parte inferior de la diapositiva se aclara el significado de cada uno de los términos intervinientes que, tal como ya se ha adelantado, son la resistencia del hormigón, la humedad ambiente, la edad de puesta en carga, el periodo de tiempo transcurrido desde la puesta en carga y el espesor ficticio, que es el coeficiente entre el volumen del elemento y su superficie. Recapitulando, los efectos rheológicos más significativos en el hormigón son el creep o fluencia lenta y la contracción. La mayoría de los factores que influyen en el desarrollo de uno influyen en el desarrollo del otro. El CIRSOC 201.05 aporta muy poca información para la cuantificación de estos efectos que resultan relevantes en el proyecto de estructuras pretensadas y en el cálculo de deformaciones a largo plazo. Se proponen las expresiones dadas por AASHTO. Los parámetros que consideran estas expresiones para la cuantificación de estos efectos son básicamente la resistencia del hormigón en el momento de la puesta en carga, la humedad ambiente, la edad de la puesta en carga, el tiempo transcurrido desde la puesta en carga y el espesor ficticio de la pieza. En el caso de obras donde estos fenómenos tengan especial importancia, su cuantificación debe realizarse a través de ensayos.